El cielo ardía naranja sobre la obra de la Torre Morgan mientras una columna de humo negro se elevaba en el aire. Las sirenas aullaban en la distancia, aumentando de volumen con cada segundo que pasaba. Clare Morgan se quedó paralizada al borde del caos. Su traje impecable contrastaba marcadamente con la destrucción que tenía ante sí. Las llamas lamían el ala este de lo que se suponía sería el mayor logro de su empresa. Un edificio inteligente e imposible de quemar. Cuando el camión de bomberos frenó con un chirrido, una figura alta emergió entre el humo. Cada movimiento irradiaba una sensación de mando. Sus miradas se cruzaron a través de la zona de desastre, sin saber que ese momento alteraría para siempre los muros cuidadosamente construidos que rodeaban sus corazones. Cuando él se dirigió hacia ella con autoridad inquebrantable y le ordenó evacuar su propiedad, Clare sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que alguien veía más allá de su título, al ser humano que se escondía bajo tierra. Eisen Cole había pasado los últimos 15 años entrando en edificios en llamas mientras otros salían corriendo. A los 38 años, su cuerpo llevaba las cicatrices de su dedicación. Una hoja de ruta de sacrificio grabada en su piel. El ejército le había enseñado disciplina. Ser bombero le había enseñado un propósito. Después de que su prometido lo dejara hace 3 años, incapaz de soportar el miedo constante de perderlo, Eisen había cerrado ese capítulo de su vida. Su equipo en la estación 37 se convirtió en su familia. El histórico parque de bomberos, su verdadero hogar. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer en su modesta cabaña al borde del bosque, llevaba a su perra rescatada, Ember, a correr y luego conducía su desgastada camioneta a la estación, listo para afrontar lo que el día le deparara. El respeto era su moneda de cambio, la integridad, su riqueza. A 20 metros de distancia, Clare Morgan se levantaba cada día en su ático minimalista, con vistas a la ciudad que estaba transformando. A los 35 años, la directora ejecutiva de Morgan Sustainable Development había aparecido en las portadas de las revistas de negocios como la reina del desarrollo urbano inteligente. Su empresa fue pionera en edificios ecológicos con sistemas de seguridad de vanguardia e innovaciones rentables, y su junta directiva lo celebró. Pocos sabían que bajo su apariencia pulida y su discurso preciso se escondía una infancia fracturada por la desintegración familiar. Su madre, Eleanor Harper Morgan, presidenta de la junta y matriarca de la familia, había criado a Clare con una sola lección: la vulnerabilidad es igual a la debilidad. La noche en que se incendió la casa de su infancia selló esta verdad en su mente. Ahora Clare construía torres indestructibles, sistemas infalibles y mantenía relaciones que no la decepcionaban a una distancia profesional. Samir Davis era la mano derecha de Eisen en la estación 37. Su ingenioso humor y su lealtad inquebrantable contrarrestaban el carácter más reservado de Eisen. Samir, quien fuera paramédico, se unió al cuerpo de bomberos tras ser rescatado de un edificio derrumbado. Comprendía mejor que nadie lo rápido que podía cambiar la vida y cómo las personas que acudían en esos momentos importaban más que los títulos o las cuentas bancarias. Había visto a Eisen retraerse aún más en su papel tras el fin de su compromiso, preocupado pero respetuoso con los límites de su amigo. Lo que la estación 37 necesitaba era la presencia plena de su capitán. Lo que Eisen necesitaba era alguien que le recordara que era más que su uniforme. La familia Morgan había moldeado el paisaje urbano de la ciudad durante 3 generaciones. Su riqueza los aislaba de las preocupaciones cotidianas. Eleanor Harper Morgan había resurgido de las cenizas de un divorcio devastador hacía 30 años, reconstruyendo la empresa familiar con una eficiencia implacable. Había protegido a Clare de cometer sus errores orquestando cada aspecto de la vida de su hija. Desde internados de élite hasta pretendientes cuidadosamente seleccionados con el pedigrí apropiado. La idea de que Clare conectara con alguien de un ámbito social diferente no solo era decepcionante, sino peligrosa. Eleanor había aprendido por las malas que el amor sin seguridad era un lujo que nadie podía permitirse. Sin que ninguno de los dos lo supiera, los caminos de Clare y Eisen se habían cruzado una vez.
23 años antes, durante el incendio de los apartamentos Pinewood, Clare, de 10 años, visitando el apartamento de la nueva novia de su padre, estaba leyendo un libro de astronomía cuando las llamas consumieron el edificio. Un joven Isen, que apenas comenzaba su carrera como bombero, la llevó a un lugar seguro envuelto en su abrigo. El trauma había desdibujado el recuerdo de Clare, transformándolo en algo que parecía más un sueño que una realidad. Para Isen, había sido un rescate entre cientos que siguieron. El rostro de la chica tranquila con el libro sobre las estrellas que se desvanecen con el tiempo. La confrontación en la obra de la Torre Morgan se intensificó cuando Clare se negó a irse. «Soy Clare Morgan. Este es mi edificio y no acepto órdenes», declaró con voz áspera. La expresión de Isen permaneció inalterada al responder. «No me importa si eres el presidente. Esta es ahora una zona peligrosa bajo mi jurisdicción». Su enfrentamiento llamó la atención de trabajadores y bomberos por igual. Poder contra autoridad, corporación contra servicio civil. Como Clare seguía sin ceder, Isen le indicó a su equipo: «Retiren. Señora Morgan, de aquí». Su indignación ardía más que las llamas tras ellos. «No puede hacer esto. ¿Sabe quién soy?». Su respuesta la atravesó. «Alguien estará más seguro afuera, Davis. Escoltarla». Mientras Samir la conducía, la furia de Clare enmascaró la extraña sensación de que alguien priorizaba su seguridad sobre su estatus. Desde detrás de la línea de seguridad, Clare observó a Isen coordinar la compleja operación de rescate. Su eficiencia y preocupación por su equipo cambiaron lentamente su perspectiva. Cuando una explosión sacudió el edificio, lanzando escombros por los aires. Su jadeo fue involuntario. Minutos después, Isen emergió del humo cargando a un trabajador herido. Su propio rostro estaba manchado de hollín. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del caos. Algo tácito pasó entre ellos. Clare sintió una inexplicable sensación de déjà vu, pero la descartó como adrenalina. Más tarde, mientras manejaba hábilmente a los medios en una conferencia de prensa, enfatizando la rápida respuesta de su empresa, notó que Isen daba un informe veraz a las autoridades, negándose a hablar con la prensa. Más revelador fue oírlo vigilar en silencio al trabajador hospitalizado, mostrando una preocupación genuina más allá del deber. Se acercó para agradecerle profesionalmente, pero fue interrumpida por su asistente. Mientras ella a la izquierda, miró hacia atrás. Isen la observaba con una expresión indescifrable que la acompañó mucho tiempo. Una semana después, Clare presentó los planes de expansión a la junta directiva, una diapositiva que mostraba la remodelación que incluía el cierre de la estación de bomberos 37. Esta estación está anticuada y se encuentra en una zona privilegiada. El ayuntamiento ha acordado considerar la reubicación a una zona menos céntrica. Su madre asintió con aprobación desde el otro lado de la mesa. «Excelente estrategia, Clare». Por un instante, Clare vio la cara de Isen durante el incendio. El recuerdo la incomodó tanto que lo descartó rápidamente. Ese mismo día, Isen revisó la notificación sobre el posible cierre de la estación. Samir trajo café y se sentó en el borde del escritorio de Isen. «Entonces, ¿nos echa tu novia del incendio?». La respuesta de Isen fue inmediata. «No es mi novia. Es una directora ejecutiva que valora las propiedades por encima de las personas». Samir notó algo personal en su tono. «Parece que la conoces». Isen se puso a la defensiva. «Conozco a los de su tipo». La verdad era más complicada. Algo en Clare Morgan lo había irritado de una manera que no estaba preparado para analizar. La reunión del ayuntamiento se convirtió en el campo de batalla de su primer enfrentamiento público. Clare presentó un argumento profesional para reubicar la estación. Todos los datos y proyecciones de tiempos de respuesta se mantendrían dentro de parámetros aceptables. No esperaba que Isen hablara, y mucho menos que viniera armado con mapas, datos e historias personales de rescates. Su voz llenó la sala, con convicción en cada palabra.
Los parámetros aceptables no significan nada cuando tu hijo no puede respirar. Clare se encontró observando sus manos mientras hablaba, fuertes, firmes, señalando puntos en el mapa con una precisión que coincidía con la suya. Sus discusiones se escalaron hacia un terreno personal. Quizás si su estación actualizara sus métodos en lugar de depender de heroicidades obsoletas, desafió. Su respuesta fue inmediata. Quizás si su empresa construyera estructuras que no requirieran heroicidades. El ayuntamiento votó a favor de posponer la decisión, solicitando que trabajaran juntos en un comité de seguridad conjunto, una perspectiva que ninguno de los dos veía con buenos ojos. La colaboración forzada durante las semanas siguientes los acercó durante tensas reuniones e inspecciones de obra. Clare notó poco a poco el profundo conocimiento de Eisen y su compromiso con su trabajo. Mientras Eisen admiraba a regañadientes su inteligencia y precisión durante la inspección de un edificio parcialmente construido, Clare resbaló con unos escombros. Eisen la agarró instintivamente. Aburrido. El breve momento de contacto físico envió una corriente inesperada por ambos. Clare se puso nerviosa y se apartó demasiado rápido. Estoy bien. Pero la expresión de Eisen sugería que él también estaba afectado, aunque lo disimuló bien. Los muros que habían construido para protegerse se habían alineado momentáneamente, revelando vulnerabilidades coincidentes. Ninguno estaba listo para reconocerlas. 2 semanas después, Clare visitó la estación 37 sin previo aviso para lo que ella llamó una inspección. Observó la vida cotidiana y la camaradería entre los bomberos, fijándose en las fotos de las personas rescatadas, incluidos muchos niños, que adornaban las paredes. Eisen la encontró estudiando un muro de honor para los bomberos caídos. A regañadientes, le dio un recorrido, explicándole tradiciones que se remontaban a generaciones. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. El riesgo no es racional. Eisen la observó por un momento. No todo lo valioso es racional, señorita Morgan. Cuando tomó el equipo para demostrárselo, Clare notó una cicatriz en su brazo. Evidencia de los riesgos asumidos, dolor soportado. Por primera vez, surgió una curiosidad genuina por él como persona, rompiendo los cimientos de sus preconcepciones. Al salir de la estación, Clare vio a Eisen arrodillado para hablar con un niño que le había traído un dibujo a crayón. «Por salvar a mi mamá», dijo el niño. Preguntó tímidamente. La respuesta de Eisen fue amable, genuina y cálida, suavizando su expresión habitualmente reservada. «Me alegro de que tu madre esté bien. La cuidas bien, ¿verdad?». El chico asintió solemnemente. Clare observaba, sin ser vista, y su expresión se suavizó al ver a Eisen más allá de su rol profesional. Sonó su teléfono. Eleanor le recordaba una cena con un posible inversor que, además, era un soltero codiciado de una familia adecuada. El rostro de Clare se endureció de nuevo al volver a su imagen corporativa. Pero algo había cambiado en su interior. Una pregunta se formaba sobre la vida que había aceptado sin reflexionar. 2 días después, Clare se reunió con contratistas sobre el almacén de productos químicos cerca de una de sus urbanizaciones. El contratista sugirió recortar costes en medidas de seguridad. Las regulaciones son excesivas de todos modos. Nadie revisa estas cosas hasta que hay un problema. Clare dudó. Las palabras de Eisen sobre los parámetros aceptables resonaban en su mente. Implementaremos el pleno cumplimiento de todas las recomendaciones de seguridad, afirmó con firmeza. Sin excepciones. Eleanor notó el cambio de actitud de su hija. No es propio de ti ignorar el resultado final. Clare sostuvo la mirada fija de su madre. Es propio de mí proteger nuestra inversión. No admitió el verdadero motivo de su preocupación, que, en algún punto del choque de valores con Eisen, había empezado a cuestionar los suyos. A la mañana siguiente, Eisen revisó los informes de inspección y notó irregularidades en el almacén de productos químicos Morgan. A pesar de la resistencia burocrática, solicitó una inspección inmediata. Samir dejó caer un café en su escritorio.
Esto no tiene nada que ver con volver a ver a la señorita Morgan, ¿verdad? Isen ignoró el comentario, pero su expresión revelaba sentimientos complejos que no estaba listo para expresar. Su preocupación era profesional. La seguridad pública era su responsabilidad, pero últimamente pensaba en Clare. Una realidad incómoda para un hombre que se enorgullecía de su disciplina emocional. Esa tarde, Clare asistió a un evento benéfico cuando su teléfono se llenó de alertas. Una explosión en el almacén de productos químicos cerca de una zona residencial. Corrió al lugar, abandonando el lugar sin dar explicaciones. El caos la recibió. Llamas, humo tóxico, gente huyendo. Los camiones de bomberos ya estaban allí. Isen coordinaba una respuesta masiva. Sus miradas se cruzaron a través de la zona del desastre. Ya no hay antagonismo, solo un propósito compartido ante la catástrofe. Clare se abrió paso entre los guardias de seguridad, intentando contenerla. Esos son mis empleados, argumentó, observando cómo Isen dirigía a su equipo con serena autoridad a pesar del peligro. Lo vio entrar en la estructura en llamas varias veces para rescatar a los trabajadores atrapados. Cada regreso le encogía el corazón con un miedo que no comprendía. El grito de una mujer atravesó el caos. Mi hija jugaba junto a la valla. Isen, ya exhausto y sin oxígeno, se volvió hacia las llamas sin dudarlo. Clare lo vio con horror desaparecer entre el humo tóxico. Pasaron los minutos, y los servicios de emergencia parecían cada vez más preocupados. Samir se preparó para ir tras él cuando Isen finalmente apareció, cargando a una niña pequeña, inconsciente pero protegida por su abrigo. La escena provocó un profundo déjà vu en Clare. De repente, volvió a tener 10 años. Llamas por todas partes. Un joven bombero la envolvió en su abrigo mientras la llevaba a un lugar seguro. El presente y el pasado se fundieron en un momento de claridad impresionante. Clare jadeó, tapándose la boca con la mano al comprenderlo. El hombre que una vez le había salvado la vida ahora arriesgaba la suya por otra niña. Esa noche, Clare paseaba por el pasillo del hospital inusualmente despeinada. Su traje de diseñador estaba manchado de humo y arrugado. Isen estaba siendo tratado por inhalación de humo y quemaduras. Escuchó a los médicos hablar sobre su condición. Era la tercera vez este año que ingresaba por exposición al humo. Sus pulmones no aguantaban mucho más. Samir la encontró allí. La sorpresa era evidente en su rostro. Eres la última persona que esperaba ver aquí. La máscara profesional de Clare se había deslizado, revelando a la mujer preocupada que había debajo. Necesito hablar con él. Es importante. El instinto protector de Samir se despertó. Necesita descansar, no negociaciones corporativas. Clare lo miró, vulnerable por primera vez en sus interacciones. No se trata de eso. Creo que ya me salvó una vez. A la mañana siguiente, Clare entró en la habitación de hospital de Isen con una vacilación inusual. Estaba despierto, la sorpresa se reflejaba en su rostro antes de que se pusiera en guardia de inmediato. Ella se quedó a los pies de su cama, armándose de valor antes de hablar. Hace 23 años, el incendio de los apartamentos Pinewood. La expresión de Isen cambió al observar su rostro, reconociéndola lentamente. Me sacaste, envuelta en tu chaqueta, igual que a esa niña de ayer. De acuerdo. La voz de Isen era suave cuando finalmente respondió. Recuerdo que estabas leyendo un libro sobre estrellas. Clare sintió que la emoción le subía a la garganta. Todos estos años pensé que era un sueño. El muro entre ellos comenzaron a desmoronarse, construidos sobre suposiciones que ya no eran ciertas. Ninguno habló durante varios minutos, mientras el peso de esta conexión se asentaba entre ellos. Una semana después, Clare envió una invitación a cenar para agradecerle como es debido. Isen aceptó a regañadientes, llegando a un restaurante de lujo, visiblemente incómodo con su traje que rara vez usaba, pero aún así, tras haber hecho un esfuerzo. Clare notó su incomodidad al instante. Podríamos ir a otro sitio, ofreció.
Terminaron en un restaurante sencillo que Isen conocía, donde el dueño lo saludó por su nombre y no pestañeó ante la ropa de diseñador de Clare en lugar de la comida reconfortante que, según Clare, era mejor que cualquier otra del restaurante de 5 estrellas. Tuvieron su primera conversación genuina. Ese incendio lo cambió todo para mí, confesó Clare. Mis padres se divorciaron después de que mi madre reconstruyera nuestra empresa con férreo control, decidida a que nunca más volviéramos a ser vulnerables. Isen la observó pensativo. ¿Para eso construyes cosas? Para crear lo que se perdió. Clare se sintió conmovida por su perspicacia, y sus defensas se calmaron ante una comprensión tan inesperada. Caminando después de cenar sin rumbo fijo, Clare compartió gradualmente la presión de ser la hija de Eleanor, las expectativas, la vida cuidadosamente organizada. A su vez, Isen le reveló su propio pasado, el servicio militar que le mostró lo peor y lo mejor de la humanidad, una relación fallida con alguien que no podía soportar el riesgo constante que su trabajo implicaba. Ella quería que me transfiriera a administración. Dijo que no podía construir un futuro con alguien que tal vez no regresara a casa. Descubrieron puntos en común inesperados a pesar de sus mundos diferentes. Ambos marcados por la pérdida. Ambos manteniendo a la gente a distancia por diferentes razones. De repente, empezó a llover. Corrieron a refugiarse, riendo juntos por primera vez bajo el toldo de una tienda. El momento cambió, una tensión de otro tipo llenó el espacio entre ellos. Casi sin pensarlo, se acercaron el uno al otro, solo para ser interrumpidos por peatones que pasaban. Roto el hechizo, Isen se ofreció a llevarla a casa. En su edificio, un momento de incertidumbre los invadió antes de que Clare, impulsivamente, lo invitara a tomar un café. En su ático, Isen vio el verdadero espacio vital de Clare, sorprendentemente cálido a pesar de su diseño minimalista. Las fotos revelaron proyectos humanitarios que Clare nunca divulgó. Obras de arte de organizaciones benéficas para niños que apoyaba anónimamente. Hablaron hasta el amanecer, pasando de desacuerdos profesionales a filosofías personales, encontrando una mayor sintonía de la que ambos esperaban. El agotamiento finalmente los atrapó y se durmieron en extremos separados del sofá de Clare. La luz de la mañana los reveló el uno al otro sin protección. Clare, sin su maquillaje perfecto, Isen con las defensas bajas. Un beso suave y tentativo antes de irse, habló de posibilidades que ninguno había considerado antes de esa noche. Ambos estaban claramente afectados. Ninguno estaba listo para identificar lo que estaba sucediendo entre ellos. La frágil conexión se rompió al día siguiente cuando las fotos de los paparazzi de Isen saliendo del edificio de Clare llegaron a la prensa sensacionalista. Morgan contrata a la bombera Clare para crear un romance. Clare fue emboscada por periodistas fuera de su oficina, y lo manejó con una compostura practicada, pero claramente perturbada por la invasión. Los miembros de la junta directiva expresaron de inmediato su preocupación por las asociaciones inapropiadas que afectaban la imagen de la empresa. Eleanor confrontó a Clare en su oficina privada. Su decepción era evidente. ¿Tienes idea de lo que esto le hace a nuestra reputación? Clare defendió la relación con una emoción inusual. Es un bombero condecorado y veterano. La respuesta de Eleanor la hirió profundamente. Además, es completamente inadecuado. ¿Qué puede ofrecerte? La frustración de Clare se desbordó. Algo real, algo que no se medía en opciones sobre acciones. La máscara de Eleanor se desvaneció entonces, revelando el miedo que controlaba mientras hablaba de su propio pasado. Casada por amor, desamparada tras el divorcio. Creé esta empresa para que nunca fueras vulnerable como yo. Clare se sintió conmocionada por el miedo de su madre, al ver por primera vez las heridas que habían moldeado la naturaleza controladora de Eleanor. Se convocó una reunión de emergencia de la Junta para abordar el problema de relaciones públicas. Clare se sorprendió por la sugerencia de acelerar el cierre de la estación 37. Envía un mensaje claro. Esta diferencia no está afectando las decisiones comerciales. Un miembro de la Junta propuso la propuesta.
Clare se negó rotundamente, lo que provocó amenazas de una moción de censura. Abandonó la reunión inmediatamente llamando a Isen, pero solo respondió a su buzón de voz. Mientras tanto, Isen soportaba las bromas de sus compañeros por salir con alguien de su categoría. Al ver un reportaje sobre la aceleración de los desarrollos de la compañía Morgan, malinterpretó la situación, creyendo que Clare lo había utilizado para suavizar la oposición a sus planes. Cuando Clare llegó a la estación para explicar, encontró a Isen frío y distante. Debería haberlo pensado mejor. La gente como tú no cambia. Clare sintió que sus propios muros se reconstruían al instante. ¿Gente como yo? ¿Me estás juzgando como a todos los demás? El dolor de Isen era evidente bajo su ira. Vuelve a tu torre, M. S. Morgan. Clare se fue, conteniendo las lágrimas, sin ver el dolor del otro. Ambos se refugiaron en la seguridad de sus mundos separados. Pasaron 2 semanas, ambos dedicándose al trabajo para evitar confrontar sus sentimientos. Clare impulsó medidas de seguridad innovadoras en los nuevos desarrollos. La junta directiva se mostró satisfecha con su renovado enfoque. Eleanor la apoyó con cautela, aliviada de que su hija pareciera haber recobrado el sentido común. Durante una visita a la estación 37 con arquitectos, Clare mantuvo una distancia profesional, evitando mirar directamente a Isen. Él mantuvo una actitud igualmente distante, pero la observaba cuando ella no miraba. Samir los observó a ambos con exasperación. Ambos son miserables. Solo hablen con ella. La respuesta de Isen fue resignada. Nunca iba a funcionar. Mundos diferentes. Admitirlo le costó, pero creía que era cierto. Algunas divisiones no se podían superar, sin importar lo que el corazón deseara. El informe meteorológico indicaba que se estaban desarrollando condiciones peligrosas. Sequía extrema, calor y vientos creaban las condiciones perfectas para los incendios forestales. Los servicios de emergencia se pusieron en alerta máxima, incluido el equipo de Isen. Esa noche, Clare organizó una importante recaudación de fondos en la finca Morgan, a las afueras de la ciudad, junto a la zona boscosa bajo alerta. Con un elegante vestido que disimulaba su agitación interior, mantuvo una conversación encantadora con inversores y políticos. Eleanor la presentó con orgullo a un soltero adecuado, exitoso y de una familia adinerada. Pero las respuestas de Clare eran mecánicas. Su atención se dirigía repetidamente a las ventanas. Cuando su teléfono la alertó de que la vigilancia contra incendios había pasado a alerta, miró hacia afuera y vio humo en el horizonte lejano. La preocupación superó de inmediato la obligación social. El incendio se extendió a una velocidad sin precedentes hacia zonas residenciales. Isen coordinó la respuesta de emergencia, ordenando evacuaciones con creciente urgencia. Al darse cuenta de que la finca Morgan estaba en el camino del incendio, pero aún no había sido evacuada, intentó llamar directamente a Clare. No hubo respuesta. En contra del protocolo, decidió desviar recursos a la finca a pesar de tener otras prioridades. Incapaz de ignorar el miedo que lo embargaba al pensar que Clare estaba en peligro. En la finca, Clare notó que los huéspedes se marchaban bruscamente y revisó su teléfono silencioso para encontrar múltiples alertas y llamadas perdidas. El incendio era visible desde la propiedad, avanzando más rápido de lo que nadie había previsto. Mientras intentaba organizar la evacuación, las carreteras ya estaban congestionadas con residentes que huían. El personal entró en pánico y Eleanor se negó a dejar su colección de arte. Clare tomó las riendas con una autoridad recién adquirida. Madre, déjalo. Nada de eso importa. En ese momento, las prioridades se cristalizaron con perfecta claridad. Ninguna posesión valía una vida. Isen llegó con su equipo mientras la situación se deterioraba rápidamente. Los sistemas de rociadores de la propiedad fallaron debido a cortes de energía en la zona. Clare estaba dirigiendo a los huéspedes a un lugar seguro cuando lo vio. Sus miradas se cruzaron a través del caos, recordando su primer encuentro, pero reconociendo que trascendía los roles profesionales.
Necesitamos que todos salgan ya. Vientos cambiantes, llamó Isen. Clare ayudó a coordinar, trabajando a la perfección con él como si ya lo hubieran hecho innumerables veces. Mientras el fuego rodeaba la propiedad, cortando la carretera principal, Isen identificó una ruta de escape alternativa a través de una vía de servicio. Clare descubrió a miembros del personal atrapados en la planta baja. Yo los buscaré. Tú guía a los demás por la parte de atrás, dijo Isen, ya encaminándose hacia el peligro. Clare lo agarró del brazo, con el miedo a flor de piel. No te atrevas a volver. Era la primera vez que reconocía sus sentimientos desde su pelea. Ninguno tenía tiempo para más a medida que la situación se deterioraba. Clare condujo a los huéspedes restantes a un lugar seguro, mirando constantemente hacia atrás mientras la mansión que representaba generaciones de Morgan Power comenzaba a sucumbir a las llamas. El edificio se derrumbó parcialmente justo cuando Isen emergió con el personal desaparecido. Cayeron escombros en llamas, y Isen empujó a los demás para que se alejaran, pero él mismo quedó atrapado. El grito de Clare por su nombre atravesó el rugido del fuego. Intentó correr de vuelta, pero Sam la detuvo. No querría que corrieras peligro. Su respuesta surgió de algo más profundo que el pensamiento. No puedo volver a perderlo. En ese momento de crisis, las pretensiones y las expectativas sociales se desvanecieron, dejando solo la verdad. Entre discusiones y malentendidos, Clare Morgan se había enamorado del único hombre que su mundo jamás aceptaría. El amanecer amaneció sobre las ruinas humeantes de la finca. Mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate, Clare se negó a abandonar el lugar, utilizando sus contactos en la empresa para traer equipo y recursos adicionales. Eleanor llegó, impactada por el estado desaliñado de su hija. El vestido de diseñador roto y manchado de humo, el cabello alborotado, sin maquillaje. Lo amo, madre, admitió Clare sin preámbulos. No lo planeé. Luché contra ello, pero lo amo. Eleanor vio una emoción genuina en su hija, quizás por primera vez desde la infancia. Sus propias certezas vacilaron ante una verdad tan evidente. Cuando los rescatistas finalmente encontraron a Isen, gravemente herido pero con vida, Clare rompió el protocolo y todas las normas sociales, corriendo hacia la ambulancia sin importar quién pudiera verla. Su demostración pública de emoción fue captada por las cámaras de noticias. La intocable directora ejecutiva se transformó simplemente en una mujer temerosa de perder a alguien irreemplazable. Más tarde ese mismo día, Clare se dirigió a la prensa, todavía con su vestido de noche manchado de humo, mientras los miembros de la junta directiva observaban con horror cómo hablaba con el corazón en lugar de seguir el guión aprobado. Hoy me salvó no la tecnología ni la riqueza, sino la valentía de héroes comunes que lo arriesgan todo por desconocidos. Reconoció públicamente su relación con Isen sin disculparse. He aprendido que lo que nos protege no son los muros ni los sistemas, sino las personas que corren hacia el peligro en lugar de alejarse. Era la primera vez que mostraba emociones auténticas en público. La vulnerabilidad se convertía en fuerza de una manera que Eleanor nunca le había enseñado. El video se volvió viral y la opinión pública cambió drásticamente a medida que la gente respondía a la honestidad cruda que trascendió el ambiente corporativo. 3 semanas después, Isen permanecía en el hospital, recuperándose lentamente de quemaduras graves y daño respiratorio. Clare lo visitaba a diario, trayendo trabajo para estar a su lado. Eleanor lo visitó incómodamente una vez, trayendo una costosa pero impersonal escultura de cristal. Clare negó con la cabeza ante el gesto de su madre. Él no necesita una madre de cristal. Eleanor sorprendió a ambos con su respuesta. Lo sé, pero necesitaba ver al hombre que mi hija ama. Fue un primer paso tentativo hacia la aceptación, el comienzo del propio viaje de Eleanor hacia la valoración de la conexión por encima del control. En esas tranquilas horas de hospital, Clare y Isen construyeron algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Una relación basada en verse con claridad, sin pretensiones ni ventajas, encontrando fuerza en la vulnerabilidad mutua en lugar de la independencia.
En la siguiente reunión de la junta directiva, Clare presentó un nuevo rumbo radical para la empresa. La iniciativa Fénix se asociaría con los servicios de emergencia, convirtiendo el proyecto de la Estación 37 en un centro de capacitación en lugar de oficinas de lujo. La resistencia de la junta fue inmediata. Esta es una toma de decisiones emocional. Clare se mantuvo firme. Esto es lucro ético. Podemos lograr ambas cosas. Aprovechando la buena voluntad pública del cuerpo de bomberos para conseguir apoyo, esbozó una visión que equilibraba los intereses corporativos con las necesidades de la comunidad. Para sorpresa de todos, Eleanor se puso del lado de Clare. Mi hija, ve el futuro con más claridad que todos ustedes. El mundo está cambiando. Nos adaptamos o fracasamos. Era la primera vez que Eleanor apoyaba públicamente la visión independiente de Clare, un cambio que marcó la sanación para ambas mujeres Morgan. En una entrevista con Morgan Gwynne, 2 meses después, Clare renunció a su cargo de directora ejecutiva, pero permaneció en la junta, lanzando el Fondo Fénix para apoyar a los servicios de emergencia y utilizando su fortuna personal para establecer programas de capacitación. Eisen, aún en recuperación, inició un programa voluntario de seguridad contra incendios dirigido a comunidades vulnerables. Se apoyaban mutuamente en su trabajo, manteniendo sus objetivos individuales, creando un equilibrio que ninguno había imaginado posible. Samir los provocaba sin piedad. De enemigos a pareja poderosa. ¿Debería vender los derechos de la película ahora o esperar a la boda? Ninguno se apresuró a definir su relación en términos convencionales, entendiendo que lo que habían encontrado era demasiado matizado para etiquetas simples. 6 meses después del incendio, Clare y Eisen trabajaron juntos en una sencilla cabaña junto al lago. Lejos de lujosas casas y parques de bomberos, Clare demostró ser sorprendentemente hábil con las herramientas, una faceta de sí misma que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Discutieron con buen humor sobre decisiones de diseño. Sus desacuerdos ahora sin el matiz de valores fundamentales en juego. Cuando Clare recibió una llamada de Eleanor, la conversación fue sorprendentemente cálida. Su madre estaba financiando una unidad infantil de quemados en el hospital, inspirada en las historias de jóvenes víctimas de incendios que Clare había compartido. Puede que nunca entienda del todo tus decisiones, admitió Eleanor, pero estoy intentando ver el mundo a través de tus ojos. No fue una reconciliación perfecta, pero sí sincera. Una nueva base sobre la que construir. 1 año después de su primer enfrentamiento en la obra, el nuevo centro de formación se inauguró con una ceremonia a la que asistieron funcionarios municipales, personal de primera respuesta y líderes corporativos. Clare y Eisen hablaron con profesionalismo, pero visiblemente orgullosos el uno del otro. Jóvenes reclutas, incluidos supervivientes de incendios anteriores, presenciaron como Clare anunció un programa de becas que llevaba el nombre del padre de Eisen, que también había sido bombero. Eisen se sorprendió y conmovió con el gesto. Nunca había compartido ese detalle de su historia con nadie más que con Clare. Habían encontrado una manera de equilibrar la vida pública y privada, sin comprometer sus valores fundamentales, pero ampliando su comprensión de lo que realmente importaba. Esa noche, Clare y Eisen se sentaron en el porche de su cabaña, con una hoguera ardiendo cerca, bajo la luz de las estrellas. Se hacía visible al oscurecer. Clare leyó un libro de astronomía, evocando el momento de infancia que los había conectado por primera vez. Recorrió la cicatriz en el brazo de Eisen, del incendio de la finca, con un toque suave sobre la marca cicatrizada pero permanente. Durante tanto tiempo, construí muros para sentirme segura, reflexionó. Eisen asintió, comprensivo. Y mantuve a todos a distancia para evitar pérdidas. El simple reconocimiento de patrones compartidos significaba más que grandes declaraciones. Clare sonrió, mirando hacia el punto donde la luz del fuego se encontraba con el cielo que se oscurecía. Ahora por fin sé quién siempre estuvo ahí para mí. No hubo grandes gestos ni promesas, solo la tranquila certeza de estar exactamente donde pertenecían.
Dos personas que habían encontrado un hogar, no en los edificios, sino en el coraje mutuo de ser vistos.